Hola, bueno, ay, perdón. Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. Ante todo quiero daros las gracias por vuestro apoyo al canal, a vuestros likes. Igualmente deciros que siguen en pie algunos cursos, otros se están siguiendo y luego también las clases online de las cuales pues estoy encantada. Me imagino que los demás también. Vamos a empezar hoy el trabajo de hoy. Es un lienzo, lo tengo aquí, de 60 por 100. Es un 3D, como veis, es aquí más grueso porque va a ir sin marco. Y la idea es para un cabecero de cama, con lo cual ya no iríamos a lo que es un entorno dentro de lo que es la vivienda, un poco más yin, más relajante, donde dejamos que las emociones al cabo del día pues salgan y conectamos con los sueños, ¿no? Pues muy bien, me voy a poner a ello. Para eso, pues ya sabéis, antes me disfrazo un poquito para no mancharme. Me pongo las mangas y me pongo ahora un delantal y comenzamos enseguida con los colores. Antes de comenzar a dar el azul, deciros que he dado imprimación y que está ya totalmente seca. Voy a dar azul ultramar, un poquito, con una brocha del 30, y nos vamos a ir trazando lo que es la línea de trabajo. Más generosa. Y aquí vamos a bifurcar otro poquito más. Veis que no estoy llegando a los extremos, es apostar. Vamos a ir, ya lo mismo, solo por aquí, voy a ir subiendo un poco. Ya el pincel está prácticamente seco, que lo que hago es un poquito ir arrastrando. Y sin embargo en esta zona sí le voy a dar en horizontal. Y ahora vais a ver por qué, un poquito más adelante vais a ir viendo por qué. Bien, vamos a añadir el siguiente color. Es un tono bastante frío. Ni la limpio, no me quedo aquí. Voy dando toques arriba y abajo. Y sigo con la línea del pincel seco, pero que esté en este tono claro. Descargo y vamos, ¿veis? Ya voy subiendo un poquito más. Se me van fundiendo. Y lo mismo, en esta zona se lo damos. Veis que no estoy llegando a los extremos. Muy bien, todo esto aún es fondo. Vámonos ahora a los complementarios, a meter calidez. Y para ello pues podemos recurrir a lo que es el magenta. Con el magenta ahora sí la voy a limpiar para que se mezcle aquí el color, pero no en la brocha. Bueno, la brocha se mezclará luego un poco, pero como procedimiento de ir dando toques por la zona superior, ya sabéis que magenta y cian me sale morado, ¿no? Pues ahí andamos y vamos. Bueno, me vengo a esta otra brocha, es un pelín más estrecha, y metemos el complementario del cian, que es el naranja. Es un secundario, pero vamos a ir dando esos toques. Es un naranja suave, un naranja más mandarina, y vamos por ahí. Veis que de las rayas hacia arriba doy en vertical y de las rayas hacia abajo doy la pincelada en horizontal. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ligero reflejo con un poquito. Vamos a ir con las emociones, con el agua. 24. Uso una doble carga con el azul y el verde. Vamos a hacer pues que por aquí venga hacia arriba uno, y voy a ir trazando pues hojas.
¿Veis? A ver, ahí, me voy ahí. Vale, voy a poner por esta zona un poquito de mayor oscuridad. Luego ya sabéis que donde esté más tupido pues será más negro o más oscuro. Y vamos a ir dejando secar totalmente. Lo que estoy haciendo ahora es una veladura con el blanco, difuminando lo que es el fondo, ir apaciguando, y así pues vamos dulcificando también un poquito lo que va a ser el ambiente. Ya hemos dicho que va a ser para un dormitorio, pues que sea dulce. Vamos trazando ya poco a poco líneas de trabajo. Esta me la voy a dejar indicada, luego al final ya veréis por qué, pero se define un poquito más tarde. Ahora simplemente me lo dejo indicado. Y bueno, con el verde pistacho, el verde césped, acentuando un poquito la claridad del verde pistacho con el blanco y oscureciendo el verde césped con un poquito de magenta, pues vamos trazando hojas de rosas. Me trajo un poquito ahí, voy marcando un poco lo que van a ser ahí distintas, por dónde va a ir una rosa en concreto, pero os repito, es una marca, un boceto, lo que es ir manchando, ubicando cada elemento para posteriormente, cuando estén todos, ir definiendo. Tanto habrá que retocar fondo como las distintas partes, pero bueno, que sepáis que lo que estoy es utilizando para las rosas, para que tengan un tono entrañable, un poquito de mandarina, una doble carga de blanco con mandarina, pero toco la punta con un poquito de magenta, la parte del naranja. Y aquí hago exactamente lo mismo en las hojas. Toco con un poquito de magenta el verde oscuro para que le dé esa tonalidad un poquito marroncita, característica de los rosales. Bueno, es continuar ubicando. Sin miedo, y ya posteriormente iremos definiendo. Estoy utilizando lo que es una brocha, vamos, un pincel plano del número 24. Bien. Y ahora veis cómo se queda un pelín rojiza, con el toque del magenta con el verde césped, pues se nos da esa tonalidad marroncita. Ahora sí cambio de verdes, me voy a un verde oliva, un verde intenso claro, y refuerzo la oscuridad del verde oliva con el verde inglés. Es una triple carga, utilizando ahora un número 20. Voy haciendo otro tipo de hojas más características, es un verde más oscuro intenso, propio de lo que son las lilas, pero siguiendo las pautas del trabajo, lo mismo, vamos dando zonas, vamos ubicando, haciendo nuestro, bueno, lo que llamamos manchar, que es ir ubicando cada zona de color, y posteriormente iremos definiendo. Y ahora con el magenta y el blanco, como este está en la parte posterior, digamos, parte de fondo, lo que hago es que sea más dulce el tono de magenta y lo voy mezclando con el blanco. Ya voy utilizando el pincel de lengua de gato del número 8, el de pelo blanco. Voy dando las tonalidades, dejando que la luz quede por la parte superior y un leve toque de morado por abajo para que me haga ese efecto del volumen de las lilas. Y luego ir trazando, mientras está húmeda la pintura, estas pinceladas que me van a dar un efecto impresionista de lo que es la flor, que es compuesta, pero ahí anda. Vamos a hacer más, marco zona oscura con el morado, la zona del intermedia con el magenta, y luego empezamos a ir definiendo con pinceladas con el blanco.
al estar húmeda el fondo, pues se va mezclando y nos va dando esa degradación de color. A ver, es ir dando. También a lo mejor si se mezcla con el verde pues sale marrón. Ya sabéis que el magenta y el verde son complementarios y su mezcla pues me da un tono marrón. Pero no importa porque lo que he dicho antes es ir ubicando y ir trazando las zonas. Bien, continuamos con el verde de lilas. Es una triple carga, os repito. Ahora sí estoy con el número 20, con un pincel plano del número 20 y con el verde intenso, el verde oliva, y realzo el verde oliva o lo oscurezco con un poquito de verde inglés. Vamos avanzando. La pincelada es simple, no hay que complicarse mucho. Y muy bien, continuamos con lilas. Estas también están en un plano posterior, con lo cual va a estar un poquito menos definida que las que tenemos delante. Pero bueno, eso es para que veáis. Una vez que está seco, con el mandarina y el blanco me voy trazando zonas. Ya sabéis que retocaré porque me da mucha rabia la falta de transparencia de los blancos. Entonces lo que hago es esperar que seque y volver a retocarlo, ¿no? O sea, me vais a ver retocar siempre mucho las rosas para que se vean los contrastes. Estoy marcándome por dónde va a ir y utilizando una triple carga con el blanco, el mandarina, y reforzando la intensidad del mandarina con un poquito de magenta. O sea, un rosa muy intenso, muy fuerte, para aquellos que no sepan lo que es el magenta. Pincel plano del número 24 para que sea grande. Es una triple carga que no siempre nos va a dar igual. Hay veces que al cargar no cargamos de forma homogénea y nos varía mucho la tonalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo de siempre, esperar que seque nuevamente y volver a pintar encima sin problema y sin preocupación. Vamos trazando y avanzando poco a poco hacia el interior de la rosa. Y bueno, aquí es que como a veces no sé cómo coger el pincel para que la cámara lo capte y lo podáis ver mejor. Si es verdad que muchas veces me decís que la mano tapa lo que estoy pintando, ¿no? Pero de verdad que trato de que no sea así siempre. Bien. Vamos a ir avanzando, ir definiendo. Era un lienzo muy grande como para hacerlo en una mesa, con lo cual sí es verdad que al hacerlo en vertical en el caballete, pues la cámara tiene otra forma distinta de captar la imagen, ¿no? Entonces sí veréis que se ve la mano delante. Yo ya de antemano os pido disculpas. También, bueno, aquí voy señalándome, eso ya vais viendo, que voy haciendo distintas estados de desarrollo de las flores, desde más cerrada, entreabiertas, abiertas del todo, ¿no? Ahí me he equivocado y corrijo. Pero es lo mismo. Que sepáis que para que realcen luego los blancos, me marco ahora lo que van a ser capullos, para que realcen los blancos lo que uso es la repetición sobre seco. Bien, voy marcando lo que van a ser capullos. La razón de poner rosas y lilas en un entorno de dormitorio es simplemente por lo que es su simbología, ¿no? Ya os he dicho que es una zona yin donde somos nosotros mismos, donde descansamos, donde dejamos atrás a lo mejor los quehaceres, las preocupaciones y donde buscamos ese momento de sosiego y relajación y bueno, nuestros sueños, ¿no? Dejamos el traqueteo del día y bueno, con la esperanza de que el próximo día sea un poquito mejor. ¿Veis cómo repito? Cuando la tonalidad de la mezcla no me queda. Igual está demasiado intensa, luego la vuelvo a tocar cuando esté seca. Pero bueno,
Os repito, la rosa lo que simboliza es esa relajación. En aromaterapia se utiliza mucho el aroma de la rosa pues para que no haya discusiones, ¿no? Entonces es una buena idea poner aroma a rosas pues a lo mejor en reuniones de trabajo para que no haya mucha discusión, ¿no? Y bueno, el aroma de las lilas y tal, pues es lo mismo. Ya os lo diré un poco también más adelante, pero como hay gente que no se ve el vídeo entero, pues bueno, a la que si lo vea, pues vamos, no quiero repetirme, pero bueno, lo haré. Debe haber un equilibrio en lo que es el dormitorio, sobre todo si el dormitorio es compartido. Es importante que donde hay una pareja las partes sean iguales, ¿no? Entonces, por eso va a haber un equilibrio entre rosas y lilas. Luego la parte de lo que van a ser los reflejos, yo aquí voy definiendo poco a poco lo que son hojas, refuerzo el verde pistacho con el blanco, pero continúo el porqué de este cuadro de esta forma, ¿no? Y por qué lo he definido así. El agua simboliza las emociones. Y es ahí donde muchas veces en sueños nuestras emociones nos pueden inquietar o nos pueden alentar, pueden ser sueños fantásticos, ¿no? O sea, que ojalá todo el mundo tuviera sueños maravillosos. Pero a veces también pues nos distorsionan un poquito la realidad. Por eso veréis que luego a última hora tengo pensado hacer reflejos y eso es lo que simboliza, ¿no? Muchas veces la parte del reflejo de la realidad que lleva el sueño, pero a la vez todo muy pacífico, tranquilo. Estamos trabajando una superficie con un poquito de agua, es como si este ramo de flores estuviera depositado sobre un charquito pequeño, no es una cosa tremenda, ¿no? Y como veis son tonos alegres, donde hay luz, no hay muy poquita oscuridad, y sobre todo por eso. Lo mejor que podemos hacer es echarnos unas pocas risas antes de ir a dormir, es lo mejor. Así secretamos endorfinas y dormimos mejor. Y mientras pues yo continúo aquí pintando porque me estoy enrollando, pero bueno, os pido disculpas. Dando distintos toques, retocaré, veis que esta rosa está con los pétalos hacia arriba porque la intención es poner esta segunda rosa delante como que la está aplastando. Entonces por eso los pétalos de la parte delantera están un poquito subidos por la presión y la unión de otra rosa. Y lo mismo, marco una zona central y voy con el mandarina intensificado con un poquito de magenta y el blanco, que volveré a repetir posteriormente, igual que las de atrás, que hay unas que me han quedado un poquito rosas, pero no me preocupa, está húmedo, yo avanzo y luego retoco. Esta primera rosa que pinté al principio, que os dije que era importante, está como apoyada por encima y es la que va a dar el reflejo sobre este agua. Entonces lo pinto posteriormente. Ahora lo que hago es agrandarla y lo mismo. El color naranja es tono cálido, entrañable, suave, ¿no? Y por eso están estas tonalidades así elegidas. Bien. Vamos a ir dando. Ya iré repitiendo algunos pétalos para que ese blanco realce. Y al realzar el blanco me contrasta con la parte más naranja rojiza que me da luego la otra parte. Aquí os pido disculpas de que esté la mano delante. Y bien, hacemos todo en pares, para lo que os he dicho, por pares, para que haya parejas, para que haya equilibrio, que es muy importante el equilibrio, las partes iguales, el respeto, todo. Pero bueno, bien. Hay detrás de la que no se ve y aunque no se vea, ahí está,
una rosa de esta que está ahí apoyada. Y ya posteriormente voy a pintar también lo que son las hojas, lo mismo con el verde césped, el verde pistacho, y hago dos cargas más en las puntas. El verde césped lo acentúo con el magenta para lo que son las rosas, y el verde pistacho con un poquito de blanco. Son 4 cargas de pincel, no con la misma cantidad de pintura, pero sí es importante que lo tengáis en cuenta. Bien, voy marcando. Es lento, es importante que hagáis una buena descarga, que más o menos vayáis controlando el color en la descarga, pues si tenéis que ir añadiendo más magenta o menos magenta o más blanco. Y continuamos. Hacemos claro oscuro y zona central. Aquí lo mismo. Pero que veáis que es importante que os vayáis fijando en la descarga. Por eso tenéis la paleta ahí abajo a la derecha. Bien. Lo mismo aquí. Eso es, una pequeña vuelta. Y la otra también una pequeña vuelta. Que se vea. Esta ya es la que está en primer plano, con lo cual está todo como más aplastado, más cerca del observador. Y esta pues también le haré sus poquitos reflejos. Están más o menos marcados ahí, pero bueno, le haré luego el reflejo en el agua, ¿no? Más definido. Bien. Vamos ya terminando. Le hago lo que es la parte que sostiene, si no estaba el tallo sin la rosa, su base. Estoy aquí con el verde, que acentúo con el magenta, y hacemos unas cuantas hojitas más. Acentúo con el blanco. Y esta de aquí atrás la defino un poquito para que veáis que sí hay 6. Bien, con medium negro, veis que está muy transparente. Ahora empiezo a definir. Me he metido un poquito en las rosas y eso luego la toco. Pero ahora estoy definiendo lo que va a ser la parte del agua. Entonces la parte más cercana al ramo se va a ir un poco más oscuro, y a medida que vayamos alejándonos lo vamos a ir aclarando. Y ahora sí es importante tener en cuenta lo del medium, que exista esa transparencia. Ahora poco a poco vamos metiendo lo que es el cian. Y vamos de atrás hacia adelante, vamos definiendo. Un poquito de cian, luego si acaso un poquito de magenta. Y bien, ahora sí hago lo que van a ser reflejos. Apenas se va a ver porque está por encima. Y esta que os digo que está sobresaliendo tapando la de atrás, también tiene su reflejo. Una vez que esté seco, volveremos a dar medium por encima para dejarlo como reflejo, no como una rosa levitando ahí en mitad del agua. Y lo mismo, vamos dando más magenta. Este de aquí abajo son realmente 4 lilas. Ir definiéndolas. Igual que la vamos definiendo, pues damos también algo de definición a ese reflejo que posteriormente velaremos, o sea, lo que es dar una veladura por encima. Bien, hago un reflejo de lo que van a ser digamos, tallo con la rosa por encima, y ya poco a poco, con el perfil del número 24 del pincel plano, ya voy dando lo que es el efecto del agua, algo de brillo. Primero pues con un blanco,
pero también vamos dando otras tonalidades. Al pasar por encima de lo que es la imagen especular, la que se refleja, la dejamos ahí atrás, pero sigue estando. Bien, definimos un poco todo el exterior. Voy ahora, veis, a definir un poquito la rosa esta de primer plano, que está sobre el agua. Ya si acaso luego posteriormente termino el agua. Aquí se me ha manchado, pero bueno, la voy definiendo. Voy dando pequeños toques. Y lo mismo, pues mientras se seca, pues veis, vamos dando reflejos de magenta, que son colores que hemos utilizado. No he utilizado el amarillo huevo del todo, sí, un poco ahí detrás. Y ahora el cian, también cerca de lo que es el ramo, que genera más sombra, donde está todo más espeso. Ahí damos un poquito de verde inglés, pero ahora lo que estoy dando son reflejos del cian. Bien, aquí lo tenéis, lo acabo de firmar con un rotulador de vidrio y ya cuando esté totalmente seco procedo a barnizarlo. Más que nada quería explicaros el por qué para un dormitorio he utilizado este tema. Por un lado, bueno, ya sabéis, es un lugar donde somos nosotros mismos, donde es nuestra parte más íntima, pero a la vez donde encontramos el sosiego, la tranquilidad y los sueños. Tenéis un reflejo de lo que es sueños, representa las emociones, el agua. Solo eso. Y luego que esté todo muy iluminado, que nos levante el ánimo y nos anime. Están equilibradas, ya sabéis, en un dormitorio es para una cama grande, pues que haya equilibrio en lo que es la pareja. Y nada más, solo espero que os haya gustado, daros las gracias a todos por vuestra atención y si os ha gustado, si os sirve, ya sabéis, le dais al dedo arriba, yo me entero y me pongo contenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, os veo en el próximo vídeo, aquí os dejo el trabajo de hoy.